Rafael me hizo una pregunta fantástica. Él es un descendiente de los sefarditas que está buscando su regreso a la senda antigua. Él me hizo esta pregunta: ¿cómo recibir el perdón de Dios hoy mismo? ¿Cómo recibir el perdón de Dios hoy mismo? Te voy a presentar 10 puntos esenciales de cómo recibir el perdón de Dios, porque es posible hoy mismo, hoy mismo. Obviamente, ir a la idolatría, eso te lleva contrario al perdón de Dios y la salvación. El Eterno es el único Salvador. Aparte de Él no hay otro. Te lo dicen los profetas. Y como dicen los 10 mandamientos: yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. Estos son los 2 primeros mandamientos de la Torá. Para ser salvo, para estar bien frente a Dios, tenés que tener fe en el uno y no tener tu fe en otro. Dios es encarnado o cualquier otra combinación. Eso no aplica. El único Salvador, el único Dios es el uno, el Dios de Israel. Pero bien, te voy a dar un consejo, 10 puntos de cómo recibir el perdón de Dios hoy mismo, porque es posible. Sacrificios humanos no tienen inteligencia en absoluta. No es bíblico. Los paganos hacían eso. Deuteronomio, Jeremías, Ezequiel te dice que nadie muere por los pecados del otro. Cada uno muere por su propio pecado. La gente que ama la idolatría me dicen sobre Yafte, pero Yafte mandó a su hija a morir en el templo. No fue sacrificio, porque prohibido sacrificios humanos. Un hombre que lleva a su hijo al templo a que lo sacrifiquen, lo van a sacar a patadas. Eso no tiene inteligencia bíblica. Y obviamente sacrificar un humano en el altar contamina, no purifica. Así que no tiene sentido total. No pasó. Cuando tú lees el texto de Yafte, las amigas de ella lamentan que no se casó, no que la sacrificaron. Y me cuentan que el ídolo Roma es el sacrificio perfecto. Él murió fuera del templo en una cruz. Te dice que malito es aquel que muere en un poste. Eso lo pasó. Eso no era un altar. Lo clavaron los romanos, los sacerdotes. Así que no tiene sentido sacrificio humano perfecto. Eso es una abominación. Cuando me dicen, la sangre de fulanito tiene poder. La sangre de un muerto contamina, especialmente la idolatría, doble contamina, así que no tiene sentido. Poner tu fe en otra parte del Creador te lleva contrario a la salvación, contrario al perdón de Dios. Te está hundiendo más en la mugre de idolatría. Salmo 130, que con el Eterno hay abundante perdón para poder temerle. El Eterno perdona. Inclusive tenemos Ezequiel 37, verso 23, te dice que el Eterno va a perdonar nuestros pecados antes de la revelación del verdadero Mesías, que se llama David. Te lo dice, y es al fin de los tiempos, que ahora, no 2000 años atrás. El hijo de adulterio de María no tenía afiliación tribal, nunca fue candidato mesiánico. Hay que tener eso en mente. Y poner tu fe en un ser humano para tu salvación, te lo dice la Biblia. No pongas tu confianza en el ser humano. Ese era un ser humano. No pongas tu confianza en el ser humano porque no te dan salvación. Me dicen que es un Dios encarnado. Eso es mitología, no es bíblico. Como dije, Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías te dice que nadie muere por los pecados del otro. Así que eso es tontería idólatra de justificación. No tiene fundamento bíblico en absoluto. Así que vamos a aprender 10 puntos esenciales cómo recibir el perdón de Dios. Vamos para allá. Shalom Aleichem, para punto Breslev. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Una pregunta bastante importante. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Hay 2 puntos esenciales aquí. Un pecado que hace uno contra Dios y el otro cuando peca contra un hombre. Cuando uno peca contra Dios, va frente a Dios a pedir perdón. Hashem, perdóname por X, Y, etcétera, etcétera. Cuando pecaste contra un hombre, tenés que ir primero a la persona. Perdóname, fulanito, y buscás cómo recibir el perdón de esa persona. Y luego vas al Eterno. Perdóname Dios porque pequé contra fulanito y tal. Y entonces es efectivo. Tú no vas a ir a Dios a pedir perdón por el pecado que causaste contra fulanito y tal. Primero tenés que buscar
el perdón del otro. Si la otra persona no te quiere perdonar, ese es su problema. Pero tenés que sinceramente buscar el perdón del otro. Eso es para comenzar. Pero arrepentimiento es esencial, no es excusa. Es que estaba enojado. Es que y la gente siempre está buscando excusas. No, yo estaba mal, hice cosas malas. Yo tenía un amigo pastor que un día él me contó que se enojó y salió de su congregación manejando y chocó su carro. Era un buen amigo y le pregunté, ¿pero qué te pasó? Dice, fue el Espíritu Santo que me llevó en enojo. Le digo, no, eso fuiste tú con tu orgullo que fue herido. No me contestó nada. La persona estaba justificando su enojo, se lo encajó al Espíritu Santo, que estaba ofendido el Espíritu Santo. Yo se lo dije en su cara, por eso hay que tener buenos amigos. Ese fuiste tú que tuviste un arranque de orgullo y te dolió. No me respondió nada. Hay que ser sincero. Así que hay que revisar la raíz de tu enojo. ¿Por qué me enojé? Excusa. Hay enojo recto, obviamente, pero también hay enojo inapropiado. Y cómo uno actúa es importante. El ídolo de Roma fue al templo. Él hizo un ataque terrorista. Eso no fue justificable. Hacer un desorden en el templo de cualquier forma, un pecado gravísimo, que es un pecado capital, la muerte. Latigó personas, asaltó personas, destruyó negocios. Él se ganó los clavos, literalmente. Ese es un pecado bien grave. Y como dije, hacer un desorden en el templo es pena de muerte. No, que bueno, se ganó los clavos. Por eso, cuando se estaba muriendo, fulanito y tal, él gritó, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Porque se dio cuenta que su locura lo llevó a tal punto y se terminó, se acabó el cuento. Obviamente, la idolatría de Roma lo tomó, porque en verdad hay dos Jesuses. El Jesús histórico, que era come cuando hay, y el Jesús de Roma, que es una edición textual de muchas cosas que Jesús nunca hizo. Son adiciones de mitologías, como caminar en agua, convertir agua a vino. Eso viene de mitologías. Pero bueno, el Jesús histórico, un come cuando hay, que bueno, egocentrista, pero se terminó después de la cruz por su pecado terrorista. Pero bien, también tenemos obviamente el perdón. Tenemos un servicio en el templo, se llama Yom Kippur, que es el día de arrepentimiento. Eso cae como en septiembre, octubre. Y en ese día era un día de arrepentimiento nacional. Nacional, no solo individual, pero nacional. Y se daba ofrenda de parte de toda la nación y se pedía perdón. Yom Kippur. La idolatría de Roma, que lo encuentro raro, tratan de decir que la ofrenda de Pascua es para perdón de pecados. Se lo encajan que un ser humano se convirtió en el Cordero de Dios, que en verdad se refiere al Dios Cordero de Egipto, el Dios principal, Cordero, Canún, y de repente se convirtió para perdón de pecados. Falta de conocimiento bíblico, histórico, arqueológico, wow. Y obviamente Pascua, que cae en abril y mayo, no tiene que ver nada con perdón de pecados. En absoluto. Yom Kippur sí, que es septiembre-octubre. Obviamente un error brutal. Así que te voy a presentar los 10 puntos esenciales de cómo recibir perdón. Número 1, arrepentimiento. ¿Verdad? Metí la pata. Tengo que hacer un arrepentimiento. Buscar del Creador. Amar al Creador en verdad y aceptarlo. Todos mis hermanos descendientes de los sefarditas, mis hermanos Benenoa, que están abortando idolatría, tienen que considerar eso. Oh, me arrepiento de haber seguido las ideas de Roma. Tal vez participaste en la Santa Cena, que es una idea canibalista. Eso es súper brujería, no tiene que ver nada con la Biblia hebrea. Arrepentimiento total. Hashem, perdóname porque participé en esto, distribuí literatura idólatra, porque donaba dinero para instituciones idólatras. Todo eso hay que arrepentirse y verbalizarlo. Cada persona tiene que hacer un listado. Yo lo escribiría, no solo mental. Hacer un listado. Yo doné $1,000 para idolatría. Voy a donar $1,000 para reparar. O $2,000, porque la persona tiene que hacer más.
La persona participó, como dije, en el acto canibalista ritual de la Santa Cena. Arrepentimiento de eso. La persona hizo X, Y, todo lo que tiene que ver. La persona robó, la persona mintió, la persona llevó a otros a idolatría. Pecado gravísimo. Arrepentimiento. Hashem, perdóname, en verdad no lo había considerado, yo era ciego, ayúdame Hashem, por favor, a ver y regresar al camino y poder reparar. Así que arrepentimiento. Y tiene que ser un arrepentimiento sincero. Y obviamente viene con la idea también de regresar lo que digamos, tú te robaste. Te robaste un lápiz, regresar un lápiz. Te robaste una libra de carne, regresar una libra de carne. Y el arrepentimiento junto con la restitución, para que sepan. Pero bueno, pero es importante escribir lo que tú hiciste en tu pasado, listado, y Besat Hashem hacer arrepentimiento. Cada punto esencial verbalizándolo. Y si podés reparar, como dije, si tú distribuyes literatura de idolatría, distribuye literatura de traer fe en el uno. Importante. Okay. El otro, obviamente, que ya lo mencioné, es confesión, que es vidui. Así se dice. Primero es teshuvah, ahora es vidui. Confesarlo. Yo personalmente, cuando yo he metido la pata, porque todo mundo mete la pata, y como dice Salmo 130, que con el Eterno hay abundante perdón para poder temerle. Me voy a mi patio, me voy al garaje, me voy donde me vaya a hablar con mi papi. Papi, perdóname, en verdad, mi mala inclinación me llevó a tal punto y yo me dejé. Discúlpame, papi, ayúdame a sobrepasar mis pecados. Y obviamente, las personas que todos tenemos mala inclinación, y tu mala inclinación es diferente que la mía. Y dije, podemos caer varias veces en la misma situación, porque tenemos la mala inclinación de tal manera. Hay gente que le gusta comer demasiado, hay gente que le gusta comer porquerías que no son propias, no son comida, hay gente que le gusta mentir, hay gente que todos podemos hacer arrepentimiento, y obviamente tal vez esa es tu mala inclinación. Vas a hacer arrepentimiento 5.633 veces multiplicado por billón, porque con Dios hay abundante perdón para poder temerle. Te lo dice Salmo 130. No necesitas poner tu fe en otra parte del Creador, solo en el uno. Él es el único que perdona, Él puede, Él quiere. Poner tu confianza en un sacrificio humano es tontería pagana, no es bíblica. Así que bueno, solo el uno perdona, y Él quiere y Él puede. De nuevo, sin necesidad de sacrificio humano o cualquier otra tontería. Así que bueno, obviamente no tenemos templo. Así que por decirlo así, el Eterno puso en pausa la situación del templo porque va a regresar en la era mesiánica el templo. Y los sacrificios de todas las maneras van a regresar porque están escritos. Por eso tienen que regresar, porque la Torah de Hashem es buena y es para siempre. Eso es lo que viene en la era mesiánica y más allá de la era mesiánica. Porque los mandamientos son para siempre. Leolam va'et, así dice, por siempre y para siempre. Y son buenos. Y que bueno, confesión es vital. Y como dije, verbal. Como dije, me voy al patio y confieso en voz alta. No tienes que escucharme los vecinos o nadie más. Hashem y yo confesamos. Obviamente, cesar lo que estás haciendo que es malo. Y tratar. Y de nuevo, te puedes caer 5.633 veces. Te levantás cada vez y nunca te rendís. Lo que me ha sorprendido de la gente idólatra que ama la idolatría de Roma, que me dicen, ya pecaste, ya no hay perdón para ti. Eso es contrario a la Biblia. Con el Eterno hay abundante perdón para poder temerte. Así que te lo dice. Así que no escuches a esa gente idólatra que quiere que vaya a la idolatría de Roma, que te hunde más en la mugre. Como dice el Salmo 130, desde las profundidades te estoy llamando. Así que tú te encuentras en el centro de idolatría, iglesia tal por cual, de Dan Ben Abraham. Desde ahí el Eterno te puede rescatar del lugar de gozo y paz o cualquier otro lugar de idolatría. Desde ahí, porque esta gente te va a chantajear a caer. Y no tienen compasión en ti. No, ya pecaste, no, ya. El único que te puede perdonar ahora es la idolatría de ellos. Ajá. Sí, esa gente es malvada, te recuerda tu pecado. Te recuerdo, en abril 15 de 1988, tú hiciste. Pero Dios me perdonó, y te lo dice Dios, que cuando Él hace perdón,
El perdón está tan lejos como el sur está al sur, al norte, o el este al oeste. No se encuentran, pero ellos te lo recuerdan. Eso se llama asesinato de carácter. Esa gente está pecando, que te recuerda tu pecado cuando tú ya te arrepentiste. Y si caíste otra vez y te lo siguen recordando, siguen pecando. Se multiplica su pecado, no el tuyo. Tú estás arrepintiéndote constantemente. También tenemos, como ya dije, el día de perdón. Que tenemos que, el punto importante aquí. El día de perdón es la línea que te recompensa o te castiga, por decirlo así. Cae el día de Yom Kippur, septiembre-octubre, de acuerdo al calendario gregoriano, que es el 10 de Tishrei, el 10 del séptimo mes. Así que, si quieres saber, pregunta, pero que es como en septiembre o en octubre. Es buena idea aprender el calendario bíblico. Es el día de la línea de tu arrepentimiento. Y de aquí tu recompensa de acuerdo a tu arrepentimiento. Hay que tener eso en mente. Dios perdona. En los tiempos del templo había una ofrenda comunal para todos. Pero no le quita el buscar el perdón de Dios individual. Así que todo el mundo tiene su responsabilidad. Como ya dije, tenemos también la responsabilidad de buscar perdón de otros. Ofendemos a Dios, perdón Dios. Ofendimos a una persona, es restitución y pedir perdón a Dios. Y obviamente la persona, perdóname fulanito y tal, yo hice X, Y, discúlpame con sinceridad. Tal vez la persona está muy enojada contigo y no te va a perdonar. Trata varias veces, perdóname por favor, perdóname por favor, en verdad que estoy sinceramente, y te lo digo, porque también a ti te pueden venir a pedir perdón. No tenés que ser su amigo otra vez, pero tenés que perdonarlo. Si tú querés ser perdonado de Dios, tenés que perdonar a otros. Es bastante difícil, pero no tenés que ser su amigo. Lo perdonaste, ok, ya no tenés que ser su amigo otra vez. Ok, si querés, ese es tu problema, pero no tenés que ser su amigo. Ok, tal vez ellos te van a tratar de chantajear. No, antes éramos así. No, ya no tenés que... Tal vez la persona, ¿cómo sea? No tenés que ser su amigo. Es un punto importante. Así que en arrepentimiento hay plegaria, hay ayuno, arrepentimiento total. Y obviamente buscamos del Creador. Como dije, el día más alto de todo arrepentimiento es Yom Kippur. Pero en verdad no espere Yom Kippur. Yo no espero Yom Kippur. Todos los días es día de arrepentimiento, porque nunca sabes cuál es tu último día. Ok. También tenemos caridad y buenas obras. Ya dije, tal vez tú dabas dinero para eventos idólatras. Ahora tenés que dar caridad para eventos que contradicen la idolatría, que enseñan Torah legítima, no enseñan idolatría. Y hacer buena obra, tal vez dar comida de emparedados a los pobres, etc. Y esta es una manera que te ayuda, como decirlo así, psicológicamente de recibir el perdón de Dios. Porque Dios te perdonó. Pero a veces necesitamos una confirmación, estás restituyendo, estás regresando. Y siempre es una buena práctica ayudar al pobre, obviamente. También tiene un punto muy esencial, que es el número 7, que es la compasión y compasión de Dios. Con el Eterno hay abundante perdón para poder temerle. Te lo hizo Salmo 130. El Eterno perdona pecados. Cuando Él perdona, están tan lejos como el este está al oeste. Y no lo recuerda no más, te lo dice. Los idólatras te tratan de recordar cuando tú pecaste en abril 18 de 1988. Pero Dios no hace eso. Esa gente te recuerda tu pecado para hundirte, porque te quieren en la mugre donde ellos se encuentran. No quieren estar solos en su mugre. Porque idolatría no puede concebir que estén solos. Te quieren hundir a ti también. Y por eso te recuerdan. Tú en 1988 tú estabas haciendo XY como yo. ¿Por qué no eres como mí ahora? Porque creciste espiritualmente y no querés estar en la mugre. Y te tratan de desovadir. No, nunca te van a aceptar, no te van a creer. Te van a mentir. Es bastante brutal. Te van a mentir a tu cara. No, ya nadie te va a querer, nadie te va a aceptar. Nunca va a ser igual. Cualquier otro. Vente con nosotros. Porque te quieren en su mugre, quieren igualarte. Porque cuando tú te levantaste e hiciste arrepentimiento, ellos se sienten mal.
Porque si ellos están equivocados, así que no pueden aceptar eso, que tú hagas arrepentimiento, abortaste idolatría. Inconcebible, porque entonces tal vez significa que ellos están mal. Terrible, ¿no? Así que bueno, sí que buenas obras, caridad, ayuda bastante. Muy importante y me gusta enfatizarlo. Si tú donaste para cosas de idolatría, dona para cosas de Torah. Ok, como ya hablé de la compasión de Dios, que es bastante, y obviamente vemos que el Eterno es despacio a enojo, abundante perdón, que busca a la gente que hace arrepentimiento y que busca cómo reparar. Rabbi Nachman de Bresto dice, si tú crees que podés destruir, tenés que creer que podés reparar. Es súper importante eso, el reparar y recordar que Dios es completa compasión contra ti. Y la idea de sacrificio humano es 100% pagano. Nadie muere por los pecados del otro. Te lo dice Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías, muchos otros profetas te lo dicen. La idea de un sacrificio humano perfecto es 100% paganismo. No es bíblico en absoluto. La gente me habla del Mesías, que bueno, el Mesías es otro punto total. Él no es el Salvador del mundo, el Mesías. El Eterno es el Salvador. Te lo dice de nuevo Isaías, Jeremías, te lo dice. Él es el único Salvador. El Mesías es el rabino del mundo como Moisés. Isaías 2.2 te habla que todas las naciones, verso 3 también, te habla que todas las naciones van a escuchar las palabras del rabino del mundo y vamos a caminar con el camino de Dios. Y lo vamos a respetar al verdadero Mesías. Rabino, rabino, se respeta, pero no se alaba. No se alaba a nadie aparte del uno. La idolatría adora como un dios a su ídolo, Yeshua HaMashiach, Jesús. Eso es prohibido, idolatría 300%, y eso te lleva contrario a la salvación de Dios, si me entienden lo que quiero decir. Así que, y eso es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Eso es pecado total, adorar a un hombre como un dios y cualquier otra combinación. De nuevo, los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios, no tendrás otro Dios frente de él. Así que es el camino de Dios. Y si tú crees que poder destruir, tenés que creer que puedes reparar. Cada persona es responsable por su propio pecado. Y cada persona tiene que estar buscando y vivir su responsabilidad con sus acciones. La persona que peca tiene que hacer arrepentimiento y enseñar a otro el camino de Torah, regresar en el camino, publicar su arrepentimiento. Como dije, los idólatras te van a tratar de recordar de todos tus pecados, porque si tú estás correcto, ellos están bien mal y no pueden concebir tal idea. Pero el arrepentimiento de Dios es posible, es disponible. Obviamente te duele. Y te duele a ti cuando pecaste y haces un arrepentimiento verdadero. Te duele, es el punto final. Te duele que hayas pecado. ¿Cómo pude haber caído en tal tontería? ¿Cómo me dejé llevar por tonterías? Pero con el eterno abundante perdón. Y una cosa que yo hago importante, me voy a un espejo que tengo y yo me perdono. Decimos en los mandamientos, amarás a Hashem tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes amar a Dios o a tu prójimo si tú no te perdonas, si tú no te amas. Así que en verdad te duele cómo caí, cómo caí en tremenda tontería. Valida tu dolor, no es pecado, pero ahora te levantaste otra vez, era una nueva creación, ya no estás en eso, eso era. Los idólatras te van a decir, tú eras, en acusación, y ellos quieren que tú regreses, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas una nueva creación. Ya no estoy en idolatría, ya no estoy en la tontería mitológica, ahora estoy con Hashem, mi Dios me quiere. Un punto también bastante impresionante, cómo trata la Biblia cristiana, comienza, pero la Biblia hebrea no hace eso, de dividir entre judío y no judío. Eso me ha sorprendido. Cuando Salomón hizo el templo, él dijo, las personas que vengan a Jerusalén a alabar al Creador en el templo tienen prioridad y su plegaria es recibida primero. Pero la Biblia cristiana se inventa que había un conflicto entre judíos y no judíos y era prohibido que los gentiles fueran al templo, que era mentira total. Es una historia de la Biblia cristiana que Pablo llevó unos gentiles al templo. Eso no era
nada extraño. Pablo, de la historia que yo conozco, Pablo era samaritano, él ni siquiera judío. Por eso él dice, para el judío soy como judío, o sea, no lo era. La sección donde Jesús fue a hacer el ataque terrorista era la sección de los gentiles, donde ellos tenían acceso. Jesús odiaba a los gentiles, así que se inventan un conflicto y ahora son amados por el hijo de adulterio y su idolatría. ¿Verdad? Es sorprendente, totalmente tontería. Regreso al punto. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Es importante saber que hiciste mal, pero es importante saber que con Dios hay abundante perdón. Dios quiere y Él puede perdonarte. Es tomar responsabilidad y crecer con el dolor que tú tuviste. Bueno, yo fallé, pero ahora soy una mejor creación. Y si yo sé que puedo dañar, tengo que saber que también puedo reparar. Y esa es parte del confort y el regreso a Hashem. Saber que con Él hay abundante perdón y repagar con bien. Ahora es hora de reparar, hacer buenos actos que traigan gloria a Dios. Distribuir material de la fe en el uno. Por ejemplo, donar a causas de Torah. Reparar, es tiempo de reparar, eso es lo que importa aquí. Que son los 10 puntos de cómo hacer un arrepentimiento efectivo. Si piensan que me faltó alguno, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.